Hola chicos, ¿cómo están? En el presente video vamos a revisar la histología, anatomía y fisiología del aparato respiratorio. En este sentido, anatómicamente hablando, el aparato respiratorio se encuentra conformado por las vías aéreas y los pulmones. Las vías aéreas van a ser un sistema tubular de conducción del aire atmosférico hacia el sitio en el cual se dé propiamente el intercambio gaseoso. Mientras que en el caso de los pulmones, pues van a ser órganos pares, los cuales contienen el sitio en el cual se lleva a cabo propiamente el intercambio gaseoso, que en este caso serían los alvéolos. Hablando de las vías aéreas, estas vías aéreas a su vez se clasifican como vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores. En cuanto a las vías aéreas superiores, estas van a estar constituidas por la nariz y la faringe o garganta, mientras que en el caso de las vías aéreas inferiores van a contemplar a la laringe y a la tráquea. Inmediatamente después de la tráquea va a comenzar lo que es la parte interna de los pulmones, que es el árbol bronquial. El árbol bronquial a su vez va a estar constituido por los bronquios primarios, bronquios secundarios, bronquios terciarios, bronquiolos y bronquiolos terminales. E inmediatamente después de los bronquios terminales vamos a encontrar a los alvéolos, los cuales se agrupan para formar los sacos alveolares, que serán el sitio en el cual se dará el intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Ahora bien, histológicamente hablando, las vías aéreas desde la nariz hasta los bronquiolos terminales, de dentro hacia afuera, van a estar constituidos por un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, no queratinizado, con células caliciformes productoras de moquito, cuyo moco tiene como objetivo el estar tanto lubricando como otorgando protección, es decir, va a servir de medio para atrapar partículas extrañas que se encuentren dispersas en el aire atmosférico que nosotros estamos inspirando. Ahora bien, después de este epitelio, ¿sí?, vamos a encontrar un tejido conectivo laxo. Recordemos que en el caso de los epitelios son tejidos avasculares, es decir, no cuentan con vasos sanguíneos. Sin embargo, al ser un tejido vivo, obviamente requiere tanto del aporte de nutrientes como de un medio de eliminación de productos metabólicos de desecho. En este sentido, por ende, esa va a ser la función que va a estar cumpliendo el tejido conectivo laxo que se encuentre por debajo de este epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, no queratinizado con células caliciformes, ¿sí? Ahora bien, desde la laringe hasta los bronquiolos, además de ese tejido conectivo laxo, vamos a encontrar en la parte externa anillos de cartílago hialino. Mientras que a nivel de bronquiolos, en lugar de estos anillos de cartílago hialino, vamos a tener una capa de tejido de músculo liso. ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de que estos bronquiolos terminales puedan llevar a cabo una broncoconstricción y broncodilatación, permitiendo la correcta perfusión de aire dependiendo de la irrigación sanguínea a nivel alveolar. Más adelante vamos a hablar precisamente de estos fenómenos de acoplamiento entre la cantidad de aire versus la cantidad de sangre que le está llegando al alveolo. Ahora bien, a continuación vamos a comenzar a revisar cada una de las estructuras, sus características y las funciones propias que lleva a cabo. En este sentido, antes que nada, vamos a revisar las funciones generales del aparato respiratorio. Obviamente, la principal función del aparato respiratorio es la de llevar a cabo el intercambio gaseoso, ya que aquí a nivel alveolar pulmonar se va a dar la captación de oxígeno del aire atmosférico que se inspire, con el propósito de que éste sea llevado a todas las células del cuerpo,
para que posteriormente se recoja el dióxido de carbono que es producto del metabolismo celular y este pueda eliminarse a través de la expiración durante el proceso de la respiración o ventilación pulmonar. Como segunda función, tenemos que el aparato respiratorio ayuda a regular el pH sanguíneo. Recordemos que anteriormente, cuando revisábamos el tema del sistema cardiovascular, decíamos que la sangre iba a contener tanto bicarbonatos, sulfatos y fosfatos, que eran soluciones buffer amortiguadoras que ayudaban a evitar la fluctuación de pH sanguíneo. Sin embargo, en el caso del aparato respiratorio también va a tener un papel importante porque resulta que si no estuviera llevándose a cabo de manera adecuada el proceso de la respiración, iba a llegar un punto en el cual el metabolismo celular produjera dióxido de carbono y si este dióxido de carbono se incrementara a nivel de sangre, resulta que este dióxido de carbono, a partir de la anhidrasa carbónica, que es una enzima eritrocitaria, puede ir a transformarse en ácido carbónico. A su vez, si dicho ácido carbónico sigue en contacto con agua, puede disociarse para formar hidrógeno y bicarbonatos. Por ende, si incrementa la concentración de dióxido de carbono en la sangre, también aumentará la producción de hidrógenos y por ende tenderá a disminuir el pH sanguíneo, es decir, a presentar una acidosis respiratoria. Ojo, no confundir con la acidosis metabólica, la cual se da por acumulación de productos del metabolismo, como por ejemplo ácido láctico, cuerpos cetónicos, etc. ¿Sí? También a su vez el aparato respiratorio va a estar formando parte de algo otras funciones, como por ejemplo está implicada en el sentido del olfato. Recordemos que cuando nosotros vimos sistema nervioso, veíamos que a nivel de pituitaria amarilla que se encuentra en la parte superior de la cavidad nasal, íbamos a encontrar al bulbo olfatorio, el cual se encarga propiamente del sentido del olfato. También a su vez este aparato respiratorio mediante sus vías aéreas se va a encargar de la filtración del aire inspirado. Además de filtrar dicho aire, también lo vamos a estar humectando y calentando para que éste no llegue ni muy frío ni muy seco a nivel alveolar, ya que esto conllevaría daño a nivel de alveolo. Además, también nuestro aparato respiratorio va a contener tanto a las cuerdas vocales verdaderas, que son la caja de producción de sonidos a nivel de laringe, pero también tanto la cavidad nasal como la faringe van a estar implicados en el proceso de fonación, es decir, de estar regulando dichos sonidos que se producen a partir de la laringe. En esta imagen podemos ver precisamente parte de las estructuras del aparato respiratorio. Aquí tenemos pues primero que nada los orificios nasales o narinas, a la nariz, cavidad nasal, faringe o garganta. Luego tenemos a la laringe, a la tráquea, a los bronquios primarios, bronquios secundarios, bronquios terciarios y a los pulmones. Que cabe recalcar también que histológicamente hablando los pulmones van a contener una pleura, tanto una pleura serosa como una pleura fibrosa. La pleura serosa va a estar formada por mesotelio, mientras que la pleura fibrosa va a estar formada por tejido conectivo. Entre ambas pleuras va a haber un espacio de separación. A este espacio le conocemos como espacio pleural, en el cual va a estar fluyendo el líquido pleural. El líquido pleural está constituido por algunos lípidos, proteínas, pero principalmente agua. Este líquido pleural ayuda a que los pulmones, al momento de estarse
digamos, dilatando y contrayendo durante el proceso de la respiración, es decir, llenándose y vaciándose, entre comillas, porque nunca están totalmente vacíos de aire, ¿sí? Durante el proceso de ventilación pulmonar, estos no lleguen a dañarse, es decir, no llegue a haber demasiada fricción que dañe dichas pleuras, ¿sale? Por ende, pues literal el líquido pleural está protegiendo a las pleuras que están revistiendo por la superficie al pulmón. Ahora bien, hablando propiamente de las vías aéreas superiores, nosotros ya quedamos que las vías aéreas superiores estaban conformadas por la nariz y la faringe o garganta. En este sentido, vamos a revisar primero que nada la nariz. La nariz, como ya les mencionaba, se encuentra formada primero que nada por los orificios nasales o narinas, por donde propiamente va a ingresar el aire atmosférico al interior del cuerpo. Posteriormente vamos a encontrar la cavidad nasal, es decir, la parte interna de la nariz. La parte interna de la nariz o cavidad nasal se va a dividir a su vez en tres regiones. Primero vamos a tener a la región vestibular, luego a la región respiratoria, que histológicamente hablando se encuentra conformada por la pituitaria roja, y por último a la región olfatoria, que se encuentra formada por la pituitaria amarilla. Ahora bien, en la región vestibular de la nariz vamos a encontrar una región que se encuentra conteniendo pelos, los pelos de la nariz, que de hecho son esos pelitos que de pronto logran asomarse a través de las fosas nasales. Cabe recalcar, chicos, estos pelitos de la región vestibular tienen su razón de ser, tienen su función específica. Ellos van a fungir como el primer filtro del aire atmosférico que tú estás inspirando. Por ende, de ahí que no se recomiende que se retiren dichos pelos nasales, ya que con ellos estarías eliminando el principal filtro de tu aire atmosférico. De hecho, no sé si alguna vez se han percatado de que, por ejemplo, cuando nosotros respiramos aire que se encuentra altamente contaminado, luego una vez que nosotros sonamos nuestra nariz para limpiar el moquito que se encuentra por ahí en la región vestibular, podemos observar que dicho moco se encuentra como terroso, negrito, precisamente por la contaminación de dicho aire atmosférico, el cual logró atrapar estos pelos nasales, dichas partículas que se encontraban dispersas en el aire atmosférico y por ende se evitó que dichas partículas pudieran ingresar a tus vías aéreas inferiores. De ahí que por ende, pues, por estética, pues te los podrías recortar estos pelitos nasales, pero no retirar totalmente. Ahora bien, posteriormente vamos a encontrar al área respiratoria. Chicos, el área respiratoria, como yo les mencionaba, se encuentra formada por la pituitaria roja. Se le conoce como pituitaria roja porque precisamente esta área se encuentra altamente irrigada por vasos sanguíneos. Por lo tanto, pues específicamente se ve un aspecto muy rojizo. Estos vasitos sanguíneos que se encuentran en el área respiratoria nos van a ayudar a calentar el aire que estamos inspirando, sobre todo cuando estamos en temperaturas medioambientales muy bajas, incluso por debajo de los 0 grados centígrados. También esta área respiratoria, mediante estos vasitos sanguíneos, nos van a ayudar incluso a humectar el aire. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay ciertos sitios en los cuales el aire atmosférico es demasiado seco, es decir, contiene poco vapor de agua. Por ende, puede llegar a resecar tanto las vías aéreas superiores como a las inferiores. Pero para evitar esto, precisamente a nivel de área respiratoria, se da la humectación de dicho aire atmosférico.
Por último, vamos a encontrar a la región olfatoria, que la región olfatoria, histológicamente hablando, se encuentra conformada por la pituitaria amarilla, que contiene a su vez el bulbo olfatorio, asociado al sentido del olfato. De ahí el nombre de dicha área. Además, también cabe recalcar que aquí a nivel de cavidad nasal vamos a tener cornetes nasales, que son como pliegues que se encuentran dentro de la cavidad nasal. Vamos a tener 3 cornetes, el cornete interior, medio y superior. Resulta que a partir de dichos cornetes se va a dar el flujo de aire y propiamente el flujo de vibraciones vocales. Es decir, cuando a nivel de laringe se produzcan los sonidos, estos sonidos van a tener que viajar. Y resulta que antes de propiamente ser emitidos por medio de la cavidad bucal, van a pasar por medio de estos cornetes nasales y aquí se van a producir vibraciones vocales. De ahí a que, por ejemplo, cuando dichos cornetes se encuentran inflamados, es decir, cuando tú experimentas una congestión nasal, de pronto tus vibraciones vocales, es decir, tu sonido, ¿sí? Resulta que de pronto se va a escuchar distorsionado. Es decir, te vas a escuchar así como morbado. Esto por la inflamación a nivel de cornetes nasales y porque ellos juegan un papel importante en las vibraciones vocales. Ahora bien, chicos, hablando de la faringe. La faringe es la estructura que se encuentra posterior a la cavidad nasal y abarca más o menos desde aquí, donde estoy señalando con el puntero, hasta acá. ¿Sí? En este sentido, la faringe o garganta se va a dividir igual que la nariz en 3 regiones. La primera región va a ser la nasofaringe. ¿Por qué nasofaringe? Bueno, porque esta es la región que comunica a la faringe con la nariz. De ahí su nombre, nasofaringe. Cabe recalcar, chicos, a nivel de nasofaringe también se va a encontrar el conducto auditivo, el cual está comunicando a la faringe con el oído. De ahí a que por ende, pues el especialista que se encarga de la nariz y la garganta también se encarga de los oídos, porque estas 3 estructuras se encuentran estrechamente comunicadas entre sí. ¿Sí? Es decir, estoy hablando del otorrinolaringólogo. Ahora bien, la segunda región de la faringe es la orofaringe. ¿Por qué orofaringe? Pues porque esta región es la que comunica a la faringe con la cavidad oral o bucal. ¿Sí? De ahí su nombre, orofaringe. Y por último, vamos a encontrarnos a la última región de la faringe, que es la laringofaringe. Su nombre se debe a que esta región comunica a la faringe con la laringe. Ahora bien, chicos, como vimos, esta faringe o garganta se encarga de comunicar tanto a la nariz como a la cavidad oral. Por ende, esta faringe es una estructura común tanto para aparato respiratorio como para aparato digestivo. ¿Por qué? Pues porque funge como un pasaje común tanto para el aire, ¿sí?, con el cual va a estar funcionando el aparato respiratorio, como para alimentos y bebidas que van a dirigirse hacia el aparato digestivo. Sin embargo, chicos, para que no se dé la conducción inadecuada tanto del aire como de los líquidos y los alimentos, vamos a encontrar una estructura que se encargue precisamente de cerrar las vías aéreas cuando necesitamos deglutir alimentos o bebidas hacia el esófago.
¿De quién estoy hablando? Pues de la epiglotis. La epiglotis es una estructura que se encuentra en la parte superior de la laringe. Ojo, epiglotis ya forma parte de la laringe. De hecho, es la primera estructura de la laringe. ¿Sí? Esta epiglotis, una vez que se contrae, baja y por ende cierra las vías aéreas inferiores. Esto durante el proceso de la deglución de alimentos y de líquidos, para que estos no vayan a irse por la laringe, sino que únicamente puedan dirigirse a través del esófago. Ahora bien, una vez que nosotros estemos inspirando aire, esta epiglotis se va a conservar relajada para permitir que dicho aire se vaya a través de la faringe hacia la laringe. Y luego de aquí, pues obviamente a la tráquea, a los alvéolos primarios, secundarios, terciarios, bronquiolos terminales y por último a los alvéolos. ¿Sale? Ahora bien, chicos, a continuación vamos a hablar de las vías respiratorias inferiores. Como les adelantaba anteriormente, a nivel de laringe, esta va a contener las cuerdas vocales verdaderas del habla, es decir, nuestra cajita emisora de sonidos. Sin embargo, recordemos, pues después dichos sonidos se van a convertir en palabras articuladas gracias a la participación de la lengua, ¿sí? Del músculo de la lengua. Y también, pues obviamente se va a dar la fonación gracias, por ejemplo, a los cornetes nasales. Ahora bien, aquí en la laringe, además, esta se va a estar encargando tanto de regular el proceso de deglución, ya dijimos por qué, pues porque ella contiene a la epiglotis, la cual al contraerse ya dijimos que cierra las vías aéreas para que una vez que tú deglutas tu alimento, tu saliva, tus bebidas, estas no tengan otra vía de conducción más que el esófago. También a su vez, pues, se va a encargar del reflejo de la tos. Resulta que de hecho cuando nosotros tenemos alguna partícula extraña que nos está causando alguna molestia, alguna irritación a nivel de laringe, con el propósito de expulsar dicha partícula, dicha molécula extraña, nos va a producir la tos. ¿Sí? También va a estar obviamente asociada al proceso de filtración del aire atmosférico, pues sí, ya dijimos que toda la vía aérea va a estar conformada por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado no queratinizado con células caliciformes productoras de moco, que se encarga de atrapar y posteriormente barrer dicho moco ya contaminado por partículas extrañas que se encuentren en el aire atmosférico. Y bueno, esta laringe también se va a encargar de dirigir el aire desde aquí hasta la tráquea. ¿Sí? Ahora bien, chicos, en la parte externa de la laringe, nosotros vamos a encontrar dos cartílagos. Vamos a encontrar el cartílago tiroides, que de hecho se conoce como tiroides precisamente porque a este está adosada la glándula tiroides. Y posteriormente vamos a encontrar el cartílago cricoides. El cartílago cricoides es también conocido como manzana de Adán. En el caso de los hombres, dicho cartílago cricoides suele ser más grueso que en el caso de las mujeres, es decir, nosotras también tenemos cartílago cricoides, solamente que este es más delgado y por ende pues no logra asomarse esa manzana de Adán. Y en el caso de los hombres, sí logra asomarse, logra formar una protuberancia. ¿Por qué se debe esto? Bueno, pues porque la testosterona que producen los hombres, a su vez, está asociada a producir un engrosamiento del cartílago cricoides. Por ende, como las mujeres no producimos grandes cantidades de testosterona, pues nuestro cartílago cricoides es delgado e incluso imperceptible. ¿Sí? A nivel superficial.
cosa contraria al caso de los hombres. Posteriormente nos pasamos a la tráquea. Chicos, la tráquea de igual forma en la parte, digamos, más superficial, va a contener anillos de cartílago hialino, que cabe mencionar, estos suelen ir de 15 a 20 anillos a través de toda la tráquea. Sin embargo, quiero mencionar una situación importante. No es que sean como tal anillos totalmente circulares y cerrados. No, chicos, realmente los anillos de la tráquea tienen forma como de C o herradura. ¿Por qué? Pues porque recordemos que por detrás de la tráquea se va a encontrar el esófago. El esófago tiene que ser un conducto muy distendible y obviamente el cartílago de la tráquea, estos anillos cartilaginosos de la tráquea, pues le dan rigidez a la tráquea. Por ende, si dicho anillo estuviera totalmente cerrado, iba a impedir la distensión del esófago. Por eso es que mejor nos quedamos con una estructura en forma de C que abarca únicamente la tráquea y deja libre el sitio anatómico en el cual se encuentra el esófago, para que dicho esófago no pierda su capacidad de distensión. Ahora bien, ¿sí? Dicha tráquea va a ayudar tanto a la protección contra el polvo, porque ya quedamos, se encuentra revestido por tejido epitelial pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, no queratinizado con células caliciformes, pero también se va a encargar de dar origen a los bronquios primarios. ¿A qué me refiero? En la parte inferior de la tráquea, ¿sí?, vamos a encontrar una estructura de forma triangular, conocida como carina. La carina aún forma parte de la tráquea. Sin embargo, aquí ella da origen a una bifurcación. Es decir, ella inicia con el nacimiento del árbol bronquial, es decir, de la parte interna de los pulmones. ¿Sale? Ahora bien, hablando precisamente del árbol bronquial, que ya forma parte de la parte interna de los pulmones. Chicos, aquí el árbol bronquial primero va a ramificarse. Recordemos, aquí está la carina, que es la parte inferior de la tráquea. Aquí se va a bifurcar en bronquios primarios, que de bronquios primarios vamos a tener dos. Uno que va a dirigir el aire hacia el pulmón izquierdo y otro que dirige el aire hacia el pulmón derecho, ¿sí? Posteriormente, dicho bronquio primario se va a ramificar en lo que son los bronquios secundarios. Vamos a tener 3 bronquios secundarios del lado derecho y 2 bronquios secundarios del lado izquierdo. Es decir, 3 bronquios secundarios en el pulmón derecho y 2 bronquios secundarios en el pulmón izquierdo. Posteriormente, dichos bronquios secundarios se van a volver a ramificar en lo que son los bronquios terciarios. En el caso del pulmón derecho, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y uno que va por acá atrásito, 10. 10 bronquios terciarios en el lado derecho. Mientras que del lado izquierdo solamente tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bronquios terciarios en el pulmón izquierdo. Posteriormente, los bronquiolos terciarios se vuelven a ramificar, como lo vemos aquí en esta imagen, ¿sí? Se vuelven a ramificar en bronquiolos. Y luego dichos bronquiolos se vuelven a ramificar en conductos muchísimo más pequeñitos, que son los bronquiolos terminales, ¿sí? Aproximadamente cada pulmón contiene 65,000 bronquiolos terminales.
chicos. Y después de estos bronquiolos terminales vamos a encontrarnos a los alvéolos, que son el sitio en el cual se va a dar propiamente el intercambio gaseoso. Cabe recalcar que en esta imagen, pues, no se encuentran representados los alvéolos, ¿sí? Ahora bien, chicos, vamos a hablar en sí del pulmón, ¿sí? Los pulmones son órganos casi cónicos con una base ancha y cóncava que descansa sobre el diafragma. Es decir, chicos, en esta imagen representativa, este es el diafragma. Esta es la base del pulmón, ¿sí? Si se fijan, la base del pulmón efectivamente va a ser cóncava, es decir, como con esta formita, ¿sí? Y va a ser más ancha, mientras que en el caso de los vértices, ¿sí? De los vértices van a ser convexos, ¿sí? Y también van a ser un poco más estrechos, de ahí que por ende, dado que los pulmones son órganos tridimensionales, pues los pulmones suelen tener una forma casi de cono, ¿sí? Cabe recalcar también que en el caso de los vértices de los pulmones, estos suelen proyectarse ligeramente arriba de la clavícula, ¿sí? Ahora bien, como lo vemos en esta imagen, el pulmón derecho suele ser más grande que el pulmón izquierdo. ¿Por qué? Bueno, porque recordemos que aquí a nivel de mediastino y ligeramente inclinado hacia la izquierda, vamos a tener al corazoncito. Entonces, por lo tanto, el pulmón izquierdo le está dando espacio a dicho corazoncito. De ahí a que este pulmón izquierdo tenga que ser más pequeño. En este sentido, también vemos en la imagen cómo ambos pulmones se encuentran divididos por medio de ligamentos, de surcos, ¿sí? Vamos a tener que en el caso del pulmón derecho, este se encuentra dividido, ¿sí? Por dos surcos, que es el surco horizontal y el surco oblicuo, en tres lóbulos a su vez, ¿sí? Lóbulo superior, lóbulo medio, y lóbulo inferior. Mientras que en el caso del pulmón izquierdo, él únicamente contiene un surco oblicuo, el cual divide a su vez al pulmón únicamente en dos lóbulos, lóbulo superior y lóbulo inferior. Ahora bien, chicos, ¿qué hay que rescatar también de esta imagen? Bueno, aquí vamos a encontrar también el tejido pleural. Recordemos, los pulmones por fuera se encuentran revestidos por dos capas de tejido pleural. Un tejido pleural seroso, que es propiamente la capa más interna, y una pleura fibrosa, que ya dijimos que la pleura serosa se encuentra conformada por mesotelio, que es un epitelio plano simple, y luego vamos a encontrar una pleura fibrosa, que se encuentra formada por tejido conectivo. Entre ellas dos va a encontrarse el espacio pleural o la cavidad pleural, la cual contiene líquido pleural, que como ya te mencionaba, pues ayuda a amortiguar el movimiento de los pulmones, porque recordemos que los pulmones literal se van a estar inflando y desinflando como si fueran globitos, ¿sí? Con el aire atmosférico que nosotros vamos a estar inspirando y expirando. Ahora bien, chicos, al final de estos bronquiolos terminales, yo les mencionaba que íbamos a encontrar inmediatamente a los alvéolos. Los alvéolos tienen forma como de globito, de bolsita, que tienen un diámetro entre 0.2 a 0.5 milímetros. Ahora bien, chicos, los alvéolos suelen agruparse entre sí para formar los sacos alveolares. Cada una de estas estructuritas esféricas es un alvéolo y si se fijan,
se agrupa para formar sacos alveolares. A su vez, cabe recalcar en esta imagen, chicos, estamos viendo los bronquiolos terminales. Los bronquiolos terminales van a contener músculo liso que ayude precisamente a que estos bronquiolos terminales tengan una alta capacidad de distensión y broncoconstricción. Ahora bien, a su vez también en esta imagen vemos cómo los sacos alveolares se encuentran altamente irrigados por vasos sanguíneos. Un dato importante a recalcar, chicos, es que cada pulmón humano cuenta con 150 millones de alvéolos, que si tú estos literal los cortaras y los extendieras y luego los acomodaras así juntitos uno tras otro, podrías encontrar que proporcionan una membrana respiratoria con una superficie de aproximadamente 70 metros cuadrados. Imagínate, tú tienes 70 metros cuadrados de membrana respiratoria en esa cavidad torácica dentro de tus pulmoncitos, en las cuales se puede dar el intercambio gaseoso. Y también, recordemos, para que se dé una insuficiencia pulmonar, tú necesitarías dañar el 70% de dicha membrana respiratoria. Entonces, imagínate, antes de eso incluso tú puedes ser asintomático. Hasta que ya te dé una insuficiencia pulmonar, se van a presentar todos los síntomas. Pero tú para ello necesitaste haber dañado el 70% de esos 150 millones de alvéolos. ¿Sí? Entonces, bueno. Ahora bien, chicos, si nosotros, por ejemplo, revisamos con mayor detalle, podemos ver cómo aquí en el saquito alveolar está siendo irrigado por arteriolas pulmonares que le llevan la sangre desoxigenada a los sacos alveolares. Luego vemos cómo aquí se encuentran los capilares y posteriormente quienes sacan, digamos, esa sangre ya oxigenada van a ser las vénulas pulmonares. Recordemos, chicos, en el caso de los vasos sanguíneos, estos siempre van a la inversa. ¿A qué me refiero? A nivel sistémico, nosotros estamos acostumbrados que las arterias son las que llevan sangre oxigenada, mientras que las venas son las que conducen sangre desoxigenada. Pues en el caso de los pulmones, sus vasos sanguíneos siempre van a ir a la inversa. Por eso es que vemos aquí que las arteriolas son las que dirigen la sangre desoxigenada a los sacos pulmonares, mientras que las arteriolas son las que llevan la sangre oxigenada. Ahora bien, si nosotros realizamos un corte a un saquito alveolar y posteriormente un zoom, vamos a poder ver un alveolito, ¿sí? Este alveolito se encuentra conformado, si ustedes se fijan, por células alveolares pavimentosas, ¿sí? Que son estas células alargadas y delgadas que vemos que están rodeando al alveolo. Estas células alveolares pavimentosas también son conocidas como neumocitos tipo 1. Posteriormente podemos ver que también ahí a nivel alveolar vamos a tener a macrófagos alveolares. Si bien es cierto que durante todo el trayecto del aire atmosférico a través de las vías aéreas superiores, inferiores y el árbol bronquial va a haber una serie de filtros que ayuden a ir reteniendo partículas, puede ser que de repente se escape alguna bacteria, virus, etcétera, y logre llegar hasta el alvéolo. Sin embargo, para evitar que ésta logre dañar, el alvéolo, vamos a tener a macrófagos residentes, los cuales se encarguen de fagocitar dichos agentes extraños que logren llegar al alvéolo. También a su vez vemos que aquí a nivel alveolar vamos a tener células alveolares grandes, también conocidas como neumocitos tipo 2. ¿Sí? Y obviamente pues aquí tenemos los capilares que están irrigando dicho alvéolo. Ahora bien, si nosotros a esta área le realizamos un zoom,
nos vamos a encontrar propiamente con la composición de la membrana respiratoria. Esto es muy importante, chicos, para que se dé la difusión de los gases, es decir, del oxígeno por gradiente de concentración de dentro del alveolo hacia el capilar y a su vez por gradiente de concentración también del dióxido de carbono del capilar hacia el alveolo. Estos gases van a tener que estar atravesando esta membrana respiratoria. Y ojo, porque esta membrana respiratoria está formada por células alveolares pavimentosas, mejor conocidas como neumocitos tipo 1, membrana basal alveolocapilar o membrana basal compartida y célula endotelial capilar, ¿sí? Endotelio capilar. Repito, membrana respiratoria está formada por neumocitos tipo 1, membrana basal alveolocapilar y endotelio capilar. Yo ya te mencionaba, pues, los alveolos van a contener dos tipos de células alveolares o neumocitos. Los neumocitos tipo 1, chicos, son células muy alargadas y delgadas que forman parte propiamente de la membrana respiratoria. Por ende, los neumocitos tipo 1 están implicados en el intercambio gaseoso. Ellas cubren aproximadamente el 95% del área de superficie alveolar. Mientras que en el caso de los neumocitos tipo 2, o también conocidos como células alveolares grandes, ellas, su función va a ser la de producir el factor surfactante, que en esta imagen representativa el factor surfactante es esta capita en color azul cielo. Chicos, el factor surfactante está formado por agua, proteínas y lípidos, los cuales se encargan de lubricar el interior del saquito alveolar. Recordemos, los alvéolos están formando una membrana respiratoria. Dicha membrana es muy delgadita, chicos. Y por ende, esta membranita, recordemos que va a estar llenándose y luego vaciándose de aire, ¿sí? Por ende, este movimiento de llenarla y luego vaciarla de aire podría ocasionar que dicha membrana se llegase a colapsar, ¿sí? Que se dañara. Sin embargo, esta no se daña gracias a la lubricación del factor surfactante pulmonar. A su vez, también estos neumocitos tipo 2 ayudan a la reparación del epitelio alveolar. Es decir, cuando algún neumocito tipo 1 se dañe, este va a ser reemplazado por un neumocito tipo 2 que se diferenciará precisamente a neumocito tipo 1. Y por ende, por eso es que también está implicada la reparación del epitelio alveolar. Estos neumocitos tipo 2 únicamente representan el 5% de la superficie alveolar. Hasta aquí dejamos el video del día de hoy. En la segunda parte vamos a revisar propiamente el proceso de la respiración, las áreas de la respiración que se encuentran en el bulbo raquídeo y protuberancia, las cuales se encargan de regular nuestra frecuencia respiratoria. Y también vamos a revisar algunos factores que se encuentren alterando el proceso de la ventilación pulmonar. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Bye.